Alabado y glorioso Señor, gracias te damos a ti, oh Padre, por la bendición de estar hoy una vez más aquí en este lugar donde tú nos has permitido reunirnos. Gracias, oh Señor, por lo que tú has traído hasta el día de hoy. También aquellos que no hayan podido llegar, Señor, guárdame y protégeles. Y en tu mano ponemos, Señor, desde las alabanzas, desde las meditaciones y también las peticiones, todo en tus manos, Padre, y que sea para tu gloria y tu honra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulos, estaremos cantando hoy el himno 71, 7-1. Espero que me sigan, que cantemos con gozo y con ánimo. Lleno de angustia y temores, se brava y oscura mar, el hombre perdido navega, cual barco en la tempestad. Olas de mal le rodean, nubes de gran pavor, el naufragio eterno le amenaza y su alma llena el terror. Mira, turbado tu Salvador, cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Contra las olas y el viento, batalla con ansiedad. Valiente procura librarse del piano de maldad. Mas ya sus fuerzas gastadas, rendido y sin valor, desmayando desea un refugio, un guía y un salvador. Mira turbado tu Salvador, cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Fuerte y solícito acude Jesús y con gran bondad aborda la frágil barquilla y calma la tempestad. Libre de todo peligro, salvo seguro en paz. Hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. Mira turbado tu Salvador, cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Amén, calma y paz, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Qué bonito es, qué bueno es saber que hay esperanza entre tantas cosas, guerras, situaciones que vemos en esta vida. Pero sabemos que en Él hay calma y paz. Y eso nos lleva también a cómo su sangre pudo haber. 4:52, cómo en su sangre pudo haber
Porque la paz viene al conocerle y al conocer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el himno 452, el hermano estará proyectando, habla ciertamente de eso. Se llama así mismo, cómo en su sangre pudo ver.
Ciertamente por Él es que son todas las cosas. Qué bueno es poder alabarle una vez más. Y eso nos lleva ahora a la parte donde en el servicio de oración empiezan las peticiones. Todo tiene su tiempo y vamos a ver la parte 1 porque es un tema que hay mucha tela que cortar. Entonces lo voy a hacer en 2 partes. Un estudio que lo voy a comenzar ahora mismo, y el próximo jueves lo vamos a terminar con la ayuda y la bendición del Señor. Y para meditar en este tema tenemos que ir al capítulo 3 del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, del predicador. Vamos a leer en el capítulo 3 del 1 al 15 y luego vamos a meditar. Sí. Eclesiastés está un poquito adelante de Proverbios. Si usted se guía por los Salmos, Proverbios. Sí. Bueno, en el capítulo 3 vamos a meditar de este tema tan importante. Todo tiene su tiempo, y es que él lo escribió de una forma tremenda, hablándole a personas que no creían en Dios, lo que a él le había sucedido. Entonces, con una tremenda experiencia y sabiduría que Dios le había dado, él pudo escribir en este capítulo que dice así en el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice el verso 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice el verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios y Padre que estás en gloria, hemos leído tu santa y poderosa palabra, entendiendo que es inspirada por tu Santo Espíritu. Queremos que nos guíes y nos dirijas, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades escritas para que nosotros, Señor, podamos aprender y
poder vivir una vida, Señor, de santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra tiempo yo conté 29 veces. No sé si me equivoqué en el número, pero aproximadamente 29 veces aparece la palabra tiempo en tan solo 15 versículos. Es tremendo y él comienza, todo tiene su tiempo. Ahora bien, la palabra tiempo en el griego, bueno, tiene que ver con, se menciona en dos palabras para dirigirse al tiempo. Por ejemplo, la palabra tiempo, la primera que aparece es cronos, que de ahí viene cronología o cronómetro, o sea, es un tiempo que nosotros podemos medir por segundo, por minutos, bueno, lo tenemos ahí en el reloj de cronómetro, lo podemos medir por horas, por días, por semanas, por meses o por años. Esta es la cronología, pero el tiempo, Dios lo creó. Dios creó el tiempo para poder tener relación con el ser humano, porque Dios no tiene problema con el tiempo. Para Dios, 1000 años es como uno y un año es como 1000. O sea, Dios no tiene ningún problema con el tiempo porque Dios es atemporal. Incluso Él mismo, como dije, Él mismo creó el tiempo. Dios nunca se envejece, Dios es eterno. Él no tiene ningún problema con el tiempo. El tiempo pasa volando para nosotros, pero delante de Dios no. Por eso Dios no tiene prisa con el tiempo. Y todo, dice, todo tiene su tiempo. Y Él obra conforme al tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, el Señor es tan bueno que tanto a ateos, incrédulos, creyentes, nos da los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas, los mismos días. O sea, Dios nos da el tiempo a todos nosotros. O sea, para que nadie diga, yo nunca tuve tiempo de recibir al Señor. A mí nunca me predicaron la palabra del Señor. Yo no tuve tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios nos da a todos tiempo. Ahora dice el predicador acá en el versículo 2, tiempo de nacer. O sea, hay excepciones, pero la excepción no confirma la regla que una persona puede nacer antes de tiempo. Dice, no, es que nació antes de tiempo. Bueno, porque Dios tiene un propósito a lo mejor con un bebé, alguien que nazca. O sea, nosotros no elegimos dónde nacer y tampoco elegimos dónde vamos a morir. Es algo que a nosotros pues se nos va de nuestra mano. Pero Dios todo lo hace a su forma, a su manera, y Él lo da en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto, porque Dios no se equivoca. Y como dije, Dios es el creador incluso del tiempo. Dice ahí mismo en el verso 2, y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, cuando nosotros sembramos algo, no es que vamos a cosechar en el mismo tiempo o en el mismo momento donde nosotros sembramos, sino que hay un lapso de tiempo para nosotros poder cosechar lo que hemos sembrado. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de arrancar lo plantado. Pero el verso 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír. Son diferentes tiempos. Muchos de nosotros hemos tenido tiempos incluso de llorar, que hemos llorado, porque el llanto es una emoción y Dios nos creó a nosotros con emociones. O sea, emocionarse no es malo, porque Dios nos creó así a nosotros con emociones. El llanto pues es una emoción. Hemos llorado tal vez incluso, bueno, de alegría se puede llorar, de tristeza se puede llorar cuando se pierde un ser querido. Incluso, bueno, me atrevo a decir que los padres, el padre y la madre, o la madre y el padre, pues son personas que se puede sufrir mucho por los hijos, y podemos llorar, y a veces donde nadie nos ve, donde solamente el ojo del Señor nos está viendo, y pasamos tiempo de angustia y nos refugiamos en el Señor. Y el llanto es un escape que Dios pone para uno poderse desahogar y orar al Señor y después sentir aquel alivio, aquel sustento de parte de nuestro Dios. Ahora, nada ocurre por casualidad. Uno no puede decir, qué casualidad lo que está pasando. No, porque Dios tiene el control del tiempo. La otra palabra que encontramos es la palabra kairos. La una es cronos, de cronología, de medir el tiempo, y la otra es kairos. Kairos es un lapso de tiempo, es un periodo de tiempo, pero el tiempo divino, donde Dios trata de una forma diferente. O sea, Dios no va a tratar con nosotros como lo hizo en el antepasado, antes de la ley, que trataba de una forma distinta. Por ejemplo, Abraham nunca tuvo la ley, nunca tuvo la Biblia. Y como uno dice, pero ¿cómo Abraham sabía que esto era así, pecado, y esto no? Porque ellos tenían una relación íntima,
una relación bien estrecha con Dios. ¿Cómo José sabía que era pecado acostarse con la mujer de Potifar? ¿Y cómo él sabía que eso era pecado si él no tenía la ley? Claro, él conocía a Dios y por eso lo hacía. Entonces Dios fue hablando de diferentes formas, como dice también otro pasaje, porque Dios no habló de diferentes formas. Por ejemplo, en las dispensaciones. Vemos la primera dispensación, no se dirigió igual que en la última. La primera que encontramos es la inocencia, donde el ser humano es perfecto, es sin pecado, inocente, que encontramos desde Génesis, desde el capítulo 1, verso 26, hasta el capítulo 3, verso 24. Ahí encontramos un periodo de inocencia, donde todo, el hombre era sin pecado, el hombre perfecto, donde todo era una maravilla, incluso la tierra era diferente, porque la tierra a causa del pecado también se fue degradando. Los espinos, los cardos, todas estas cosas salieron después que el hombre pecó, y el hombre, me atrevo a decir que el hombre no sudaba, porque con el sudor de su rostro después empezó a trabajar. El hombre podía incluso posiblemente pasar mucho tiempo en las aguas, porque si no, ¿cómo le va a poner nombre a los animales marítimos, a los que están en las profundidades? Era un hombre perfecto antes de pecar y estaba en el tiempo de la inocencia, pero luego pasa a la segunda dispensación, al segundo corto lapso de tiempo, que es la conciencia, donde ya el hombre lo encontramos, ya que el hombre es un pecador. Ya que desde el versículo capítulo 3 hasta el capítulo 7 encontramos que el hombre podía discernir entre el bien y el mal. Él sabía que esto estaba mal porque ya el Señor, pues ya ellos habían sido expulsados del jardín del Edén. Ellos eran personas ya pecadoras y ya sabían, ya sentían vergüenza, ya pues miraron sangre por primera vez, que antes eso no pasaba. Los animales pues ya no eran herbívoros, sino que eran carnívoros. El hombre empezó a tenerle miedo a los animales. Antes le había puesto nombre a los animales. Entonces todo cambió en este tiempo de la conciencia. Y luego aparece la tercera dispensación, que es el gobierno humano, donde el hombre quiere construir una torre grande, gigantesca, y quiere llegar al cielo. Donde el hombre quiere, y ese espíritu está latente hoy en día, donde el hombre quiere gobernarse a sí mismo y que no quiere depender de nada. Y yo hago lo que me da la gana, y pues estamos en un free country, como decía un amigo. O sea, puedo hacer lo que quiera, pues no me interesa, yo me gobierno a mí mismo. Eres libre de hacer lo que quiera. Y ahora pues lamentablemente los jóvenes no han cumplido 18 años y bueno, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ese es el gobierno humano, donde la persona se quiere gobernar a sí mismo. Y luego encontramos la cuarta dispensación, el tiempo de la promesa, donde Dios escoge a un hombre que vivía en una ciudad terrible, llena de idolatría, a Abraham, que después le cambió el nombre Abraham, y que todo tiene pues una razón de ser. Abraham no tenía una letra del nombre propio de Dios, del tetragramatón. Entonces lo que hizo Dios fue que le puso una H para que ya pudiera tener una letra, y el valor numérico, que es el hebreo, pues los números pues son letras, las letras son números, y tiene un valor numérico que subió más el valor numérico de Abraham, y pasó de Abraham y pasó a llamarse Abraham. Dios lo llama y lo saca de una tierra tremenda y dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y le dice: te bendeciré y benditas serán todas las naciones en ti, y todo el que te bendijere, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y le da una promesa y le dice que tú serás bendición en todas las naciones de la tierra. Y ahí está la promesa, que alguien iba a venir a hacer bendición, y que alguien vino, y esa bendición no solamente nosotros la podemos leer en las Escrituras, sino que la podemos experimentar, que Cristo mismo mora dentro de nosotros. Esa es la promesa. Luego la quinta dispensación que encontramos, la ley, donde Dios, después de haber sacado al pueblo de Israel, que tuvo 430 años en Egipto, 400 años siendo esclavos en Egipto, Dios los saca con mano poderosa, y 50 días después de haberlo sacado le entrega lo que es la Torá, la ley, en el monte Sinaí, donde hay una serie de mandamientos, 613 mandamientos, que ellos tenían que saber vivir de acuerdo a esos mandamientos que Dios le había dado a esa nación. Y ese es el tiempo de la ley. Y luego tenemos la otra dispensación que estamos viviendo hoy en día, que es el tiempo de la gracia. Dios no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, porque el único que ha cumplido la ley es el mismísimo Señor Jesucristo. Nadie pudo cumplir la ley. Dice la Biblia que la ley vino por Moisés, fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Lo encontramos ya en Éxodo 19. Y luego la ley, y encontramos, bueno, dice en Tito capítulo 2, verso 1, no sé si el hermano lo puede poner, dice que la gracia
fue manifestada para con todos los hombres, dice en Tito capítulo 2, verso 11, Tito 2, 11, donde habla de la gracia, y porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa manifestación fue de parte del Señor Jesucristo, y la gracia alcanzamos nosotros la salvación. Dice que nosotros somos salvos por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Y luego encontramos la séptima dispensación, que todavía no la estamos viviendo, sino que ya va a ser el milenio, donde Dios va a establecer su reino en esta tierra por 1000 años. Ese va a ser un periodo de tiempo, porque nosotros tenemos ya vida eterna y reinaremos también con el Señor Jesucristo. Ahora bien, Dios nos habla según el tiempo que nosotros estamos viviendo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, no sé si el hermano lo puede poner ahí. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado, si nos detenemos aquí, ¿quién habló? Pues comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Es decir, Dios fue hablando y habló de muchas formas y muchas veces. Por ejemplo, habló a través de una zarza a Moisés. Le hablaba a través de los profetas. Ahora, no podemos decir los profetas de antes que, bueno, hoy no hay profetas realmente. Porque el profeta era el vocero de Dios. El Espíritu Santo venía pero el profeta no hablaba lo que él quería decir. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Ezequías, y cuando está Isaías, y en la casa de Ezequías, y él no podía profetizarle, sino que él sale, dice, y vino palabra de Dios a Isaías. Isaías se regresa a decirle lo que Dios había dicho a Ezequías, es decir, no voy a profetizar. No, tenía que esperar que Dios le diera la orden para poder profetizar. Era el vocero de Dios, era la voz de Dios, pero incluso me sorprendió tanto cuando estoy leyendo ahora mismo el libro del profeta Isaías, cuando hay en un momento, en un tiempo de la historia, que Dios lo manda a Isaías que predique desnudo y descalzo. Y así se iba a ir, le está diciendo que predique, y le está dando como para que la gente que iba a ir cautiva después, claro, por no obedecer a Dios, por tanta idolatría, así van a llevar cautivo al pueblo. Entonces, por 3 años predicó el profeta Isaías desnudo y descalzo. Eso lo encontramos en la Biblia, en el capítulo 20 de su libro. Y nos encontramos con estas cosas, y así eran los profetas, hacían lo que Dios les mandaba. No lo que ellos querían, sino lo que Dios les mandaba. Bueno, también vemos de muchas formas habló el Señor, de muchas maneras al ser humano, queriendo siempre tener esa relación personal con el ser humano, para que el hombre siguiera las órdenes, las directrices que Dios había dado. Dice en el verso 2 de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el original dice en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios dice, hizo todas las cosas para Él, y Él sustenta también todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Ahora, Dios permitió que nosotros existiéramos en este tiempo. No es casualidad que nosotros estemos viviendo en el 2000, en pleno siglo XXI, en el 2026. ¿Y por qué no vivimos en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Adán, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham? Sino que Dios permitió que nosotros viviésemos en este tiempo. Y nosotros a veces podemos pensar, bueno, ¿y qué le pasó al profeta Elías? Un profeta que había hecho auténticos milagros, que Dios lo había utilizado como instrumento. ¿Qué le pasó a Elías, que después de hacer aquella tremenda señal, hacer descender fuego del cielo, pues salir huyendo porque una mujer lo quiere matar y se esconde de la presencia, se esconde de esta mujer, no de la presencia de Dios, sino que se esconde de esta mujer? Pero digo, ¿y si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo? ¿Por qué David, siendo el hombre más cerca del corazón de Dios, pues fue a cometer tremendo pecado cuando tenía que estar en la guerra? Los reyes iban al frente de la batalla y él se queda en casa y sube
al techo de su palacio y logra ver a aquella mujer que la mujer no es que lo estaba provocando, la mujer posiblemente estaba haciendo el mikveh, que es la purificación que ellos hacían después de salir del tiempo, ¿verdad?, que tienen las mujeres. Entonces realmente uno dice, ¿y cómo David fue a hacer eso? ¿Y si nuestro nombre hubiera estado en vez de David? ¿Por qué Pedro negó al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, que estaba cerquita, siempre alguien que anduvo cerca del Señor, negar al maestro? ¿Y si hubiera estado nuestro nombre en vez de Pedro? O sea, Dios permitió, hermano, que nosotros existiéramos en esta fecha. Y démosle gloria a Dios en este tiempo, que Dios permitió que nosotros existiéramos en este tiempo. Aquellas personas eran grandes varones de Dios, pero eran semejantes a pasiones igual a las nuestras, con sus defectos, con sus errores, con sus flaquezas, a pesar que eran grandes varones de Dios que lograron hacer grandes cosas. Y esto nos enseña a nosotros que debemos de estar cerca del Señor y que no caigamos en esos errores que ellos cayeron. Porque Dios no omite los nombres, incluso pone los nombres de ellos. Y eso nos trae un mensaje que grandes varones de Dios pudieron cometer auténticos grandes pecados. Pero vemos también las consecuencias. Cuando alguien pecaba, el Señor no solamente a la que fue hallada en el mismo acto de adulterio, el Señor Jesucristo no le dijo, bueno, y dejó esto así, sino que Él le dijo, mira, todos se fueron, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, no es que nosotros, claro, encontramos el perdón en el Señor, pero no hagamos las cosas como un hábito, como dicen los americanos, hermano Samuel, anyway, el Señor me perdona. No podemos coquetear con el pecado. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón empezó a coquetear con el pecado hasta que terminó incluso sin ojos. Y según él estaba la presencia del Señor y la presencia del Señor ya se había ido. Y cuando él quiso volver a hacerlo, a querer hacer lo mismo, ya Dios no estaba con él. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de estar cerca del Señor. Y debemos de orar mucho y leer mucho también su palabra. Ahora, hubo un tiempo de su primera venida. Miren, Dios tenía todo establecido en su soberanía, en su omnisciencia. Él tiene todo establecido los tiempos. El tiempo estaba para la primera venida. No, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice las Escrituras. Por eso es que nada es casualidad. Lo que está pasando hoy en día, pues no es casualidad. Incluso miraba una noticia que eso mismo me llevó a pensar mucho. Me lo compartí a mi esposa, que escuchaba lo que dijo el primer ministro de Israel y hablando de Ciro, que fue un persa que ayudó a reconstruir el templo, el segundo templo de Jerusalén. Y Artajerjes también era persa. Y ellos ayudaron y ellos financiaron para que se construyera el templo. Y aparece el secretario de Defensa de los Estados Unidos diciendo que no había un obstáculo para poder ya comenzar a hacer el tercer templo. Y como que Estados Unidos apoya hacer el tercer templo. Que ellos lo que quieren es limpiar el terreno donde se va a hacer, donde se va a construir el tercer templo. Y son cosas, son rumores que se escuchan. ¿El tercer templo se va a reconstruir? Claro que sí. Se va a volver a hacer un tercer templo, donde incluso el anticristo lo va a profanar. Y dice que se va a sentar en el templo. No podemos interpretar, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero el anticristo no se va a sentar en nosotros, sino que él se va a construir un otro templo y él lo va a profanar. Y se va a sentar ahí y va a querer ser adorado, pero va a ser el anti-Mesías, el anti-Cristo. Entonces los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos peligrosos también, como dice las Escrituras. Dice en Marcos capítulo 1, verso 14 en adelante. El Señor Jesucristo aparece predicando la palabra del Señor. Y Él dice, el tiempo se ha cumplido. Lo dice categóricamente. O sea, el tiempo de las profecías que hablaban de su primera venida, no hay que seguir esperando la primera venida, es lo que trata de decir. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido. En la dispensación, en la séptima, sí se va a establecer. Pero dice,
el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y él pone dos requisitos para entrar en el reino de los cielos. Dice, arrepentidos y creed en el evangelio, es decir, creed en la buena nueva. Creed en mí, en otras palabras. Pero dice, el tiempo se ha cumplido. Se cumple el tiempo cuando aparece el Señor Jesucristo. Por eso, basándose en eso, el apóstol, y hablando del tiempo, el tiempo ya me avanzó. El apóstol Pablo, basándose en eso, él dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, o sea, a Jesucristo, nacido de mujer bajo la ley. Cuando se cumple lo que es el tiempo, basándose en eso. Ahora, hay un tiempo también que Dios está dando en este tiempo de gracia. Dios da un tiempo de arrepentimiento, es decir, un tiempo de oportunidades. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 30, él dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, es decir, nosotros en un tiempo fuimos ignorantes porque no conocíamos al Señor. Vivíamos en la ignorancia y hacíamos las cosas por ignorancia. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, hay un tiempo de arrepentimiento y el mandato es de Dios. ¿Y a quiénes manda? ¿A cuántos manda? Dice, a todos los hombres. ¿A dónde? ¿En Estados Unidos? No, en todo lugar. ¿Y cuál es el mandato? Que se arrepientan. Dice el verso 31, ¿por qué tienen que arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día. Mira el tiempo, ya Dios ya tiene un día. E incluso en la venida del Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, que no confundamos el arrebatamiento con su segunda venida. La segunda venida es cuando Él venga a reinar. El arrebatamiento pues se va a producir antes, porque hay base bíblica para esto. Dice que será el día del Señor. Y hay creo que está en Zacarías, que dice que no será ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo va a ser? Solo Él lo sabe. Un día muy especial. Ni de día ni de noche. Y usted dice, si no es de día, pues va a ser de noche. Pero dice que no va a ser ni de día ni de noche. Va a ser un día único. En la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, será, ahí está hermano, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer el alba, al caer, dice, la tarde habrá luz. O sea, es un día que solamente, es el día del Señor, que solamente Dios conoce lo que va a ser ese día. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese varón es el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un tiempo de prueba también. El tiempo del reino, cuando el Señor se va a la presencia del Padre, el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 6, aquí encontramos el tiempo del establecimiento del reino, algo que tanto quería el pueblo de Israel. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, mire qué pregunta tan interesante, Señor, claro, no le están preguntando a cualquiera, le están preguntando al que lo sabe todo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, en ese tiempo que nosotros no vivimos, nosotros estamos en otro tiempo, el tiempo de la gracia, en los postreros tiempos. Y el Señor que les dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Claro, no eran los tiempos de ellos. ¿Y para qué querían saber? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, esto no tiene nada que ver con ustedes. ¿Para qué quieren saber? Él va a restablecer el reino, sí, pero no cuando ellos quieran, sino que cuando Dios decida el tiempo que Él que ha establecido. Dice las Escrituras que en el tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo al arrebatamiento, dice que nadie sabe el día ni la hora en ese tiempo. Y Él dice, ni el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, el Señor no ha sido glorificado, el Señor no ha ido a la presencia de Él, no ha ido a sentarse a la mismísima diestra del Padre. Pero el Señor Jesucristo sabe cuándo va a venir.
Porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Padre no le oculta nada al Hijo. Cuando el Señor es glorificado, claro, el Señor sabe cuándo va a venir. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su humanidad en ese tiempo. Porque era 100% humano el Señor Jesucristo. 100% divino, 100% humano. Se había limitado a lo que el Padre le mandaba. Pero el Señor Jesucristo, acabamos de leerlo en Hebreo, dice que Dios, habiendo hablado por los profetas, de muchas formas, de muchas maneras, pero habla también quién es el creador, que es Dios. Pero el mismísimo Señor Jesucristo también es el creador. El Señor Jesucristo lo conoce absolutamente todo. El Señor Jesucristo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él tiene legiones de demonios. El único que puede estar en este momento y en todos los continentes y a donde, en todo lugar, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Satanás es limitado. Sí, claro, hay legiones de demonios y todo. Él tiene su escuadrón, pero Él sí sabe que le queda poco tiempo. Y lo dijo el apóstol Pablo hace mucho tiempo, que le queda poco tiempo. Bueno, el tiempo a mí, hablando del tiempo, el tiempo se me ha ido. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 para terminar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando nadie se puede decir, bueno, es que así como estoy yo, no estoy contento como estoy yo. No, es que el Señor lo hizo hermoso. Todo lo que el Señor. Antes, ahora también, porque el Señor es el que forma al ser humano en el vientre de la madre. Entonces el Señor, todo nos ha hecho hermosos. Y así es el Señor. En su tiempo, imagínense si no existieran los colores, fuera aburrido. Imaginen que todos fuéramos idénticos. Pero ¿y quién es el hermano Rafael? ¿Es el que está allá o es el que está allá? Todos iguales. O el hermano Samuel o Walter. Todos iguales, no. Dios dice que todo lo ha hecho hermoso. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Lo hace perfecto. Lo hace hermoso. Todo lo que Él hace. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él hace. Los colores, las plantas. Diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de flores. Diferentes tipos de animales. Todo distinto. Incluso la cebra, dice que, bueno, la cebra pues parece que todas se fueran idénticas, pero una a la otra también son distintas, las rayas son diferentes. Y incluso las orcas, dice que también hay el tipo de la cola o color son diferentes también. O sea, todo lo hizo hermoso a su tiempo y termina y sigue diciendo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está refiriendo a la humanidad. En el corazón nuestro el Señor puso eternidad. Y de nosotros depende si esa eternidad la pasamos en la gloria con Él o en el infierno que fue creado para el diablo y para sus ángeles. Cuando dice sus ángeles, se está refiriendo a aquellos que fueron ángeles en una ocasión y se convirtieron en demonios, es decir, ángeles caídos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros no hemos sido llamados a entenderlo todo. Es imposible. Seríamos dioses. No podemos entenderlo todo. A lo único que Dios nos ha llamado a nosotros es a obedecerlo todo, pero no podemos entenderlo todo. Y yo le he dicho, bueno, a veces hablo con hermanos y digo esta frase, bueno, lo que no entendemos aquí se lo preguntamos al Señor allá en el cielo. Allá vamos a tener una eternidad, vamos a tener mucho tiempo para estar allá. Vamos a estar por una eternidad allá. Y cuando fuimos a Japa y veníamos, entonces se me ocurrió la idea de preguntarle a los hermanos a quién, o sea, ya estando ahí en el cielo, bueno, el Señor, pues, pero si a un personaje extra, ¿a qué personaje nosotros podríamos establecer una conversación o que nos gustaría ver a un personaje? Y bueno, algunos hermanos dijeron, bueno, ya se me olvidó a Abraham, parece que a Moisés, dijo el hermano, y el hermano pues ya se me olvidó. Y pues yo dije, bueno, a mí me gustaría ver y preguntarle cosas al apóstol Pedro. Y me dijeron, hermano, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro fue el único ser humano que pudo caminar con el Señor por las aguas. Nadie más ha hecho eso. Pero son cosas, ¿verdad?, que estaremos en aquel tiempo para disfrutar con los hermanos.
y principalmente con el Rey de Reyes, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Todo tiene su tiempo. Dios no ha perdido el control del tiempo. Dios tiene todo controlado. Él ha puesto todo y a veces permite cosas, aunque no las entendamos, para que se cumpla lo que está escrito a través de su bendita y poderosa palabra. Y como dijo un hermano, ¿sabe lo bueno que se va a poner? Lo mejor de todo es lo malo que se va a poner. Porque entre más peor se ponga el mundo, más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. El próximo jueves terminamos con la segunda parte, que vamos a ver el próximo jueves acerca en qué tiempo la iglesia se encuentra en este momento. Que el Señor le bendiga. Bueno, la exposición ha sido transparente. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo creo que es bueno que lo disfruten y desmenucen el libro de Eclesiastés. Tiene mucha profundidad. Permite que nosotros podamos comprender que hay muchas cosas en este tiempo que debemos de meditar en Dios para ver qué tanto la necesitamos. ¿En qué tiempo es que Dios nos ha llamado? ¿En qué tiempo de nuestra vida estamos? ¿Y para qué el Señor nos puso las circunstancias en este tiempo? Y una de las cosas que Dios siempre hace es tocarle la puerta a aquel que no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso nos lleva al himno número 4. El número 4, hermano, estará proyectando. Espero que me acompañen todos y que cantemos al Rey de Reyes, señores y señores, esta noche una vez más. Número 4. Porque la puerta es un momento preciso y en ese momento en que te toca la puerta, porque Dios te ama y te llama y quiere que tú le conozcas, y así en todo tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Y qué bueno, el libro de Eclesiastés, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es probable que esto nos lleve a meditar en qué tiempo el Señor quiere que podamos entrar sobre nuestra fe en acción, en qué tiempo debemos hacer estas cosas. Bueno, así como hoy a las 7 de la noche pudimos compartir la palabra de Dios, el jueves Dios mediante también lo tendremos a partir de las 7 de la noche hasta las 8:15. También el domingo
tenemos servicio de la Cena del Señor a partir de las 2 de la tarde. Y también un receso, y luego tendremos la segunda parte del servicio a las 3:20. Esperemos que si no tuvo la oportunidad de venir los jueves, pueda venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. También este día 14, a partir de